El día de hoy vamos a continuar con este diplomado y específicamente vamos a conversar y dialogar sobre uno de los temas importantes en la práctica. Para todos aquellos que desean ingresar al Poder Judicial, o quizá a cualquier otra institución y que tengan de algún modo algún tipo de vinculación con el Poder Judicial, como puede ser el Ministerio Público, para ver el funcionamiento del despacho judicial, cómo es que se manejan los expedientes, si eres abogado litigante o quieres ser abogado litigante, o quizás ya estás realizando tus prácticas. El día de hoy vamos a hablar de dos temas en especial. Uno vinculado a cómo es el funcionamiento de un despacho judicial. ¿Qué sucede en un despacho judicial? Para luego ahondar en el manejo de un expediente. Entonces, teniendo en claro ello, es preciso tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un tema, siempre es necesario ver las aristas del conversatorio. Ustedes pueden ver en la filmina que tenemos un temario. Este temario se divide en 5 partes importantes. El primero es ver la estadística, qué sucede en nuestra realidad, qué está pasando sobre este funcionamiento del despacho, por qué estudiamos este tema en particular. 2, cuáles son aquellas funciones propiamente dichas de un juez, de un asistente administrativo, quizás de un relator, etc. Luego veremos cómo es que se maneja ya netamente un expediente. Cuántos expedientes existen en la realidad, cómo es que yo puedo solicitar un expediente, entre otras opciones. Para luego ver netamente uno de los aspectos más importantes que están vinculados a aquellos que realmente quieran realizar las proyecciones dentro del Poder Judicial o cualquier otra institución del Estado, para finalizar con unas sugerencias. Ahora, vamos a iniciar. Ustedes ven en la filmina una estadística. Esta estadística muestra una realidad importante. Pueden ver en un cuadro donde dice el órgano jurisdiccional en el cual nosotros vamos a realizar la investigación el día de hoy y vemos 3 ítems. Juzgado de paz letrado, 2, el juzgado especializado mixto y superior a ello, las salas. Usualmente el Poder Judicial es una institución jerárquica. Siempre va a tener un órgano jurisdiccional superior que va a revisar ciertas resoluciones. Y parte de ello lo vemos en este ejemplo. Un juzgado especializado, que puede ser un juzgado penal, civil, constitucional, laboral, etc., que siempre va a estar sometido a la evaluación de una sala superior. En este caso, estamos viendo las diversas salas superiores que existen en la actualidad dentro del Poder Judicial. Pero una de las cosas que podemos observar es, por ejemplo, que la sala superior hasta este año, que es 2026, ha contado con 154.348 expedientes a su cargo. Y si nosotros vemos y observamos en el área penal, por ejemplo, para dar ese ejemplo, podemos observar que solo las salas superiores penales cuentan con 24.809 expedientes. ¿Qué quiere decir? Si observamos esta lista de expedientes que han sido delegados a las salas superiores, podemos advertir que el área penal se encuentra dentro de los 3 primeros puestos de materias que ven más casos. En primer lugar, si ustedes ven ahí, se encuentra el área laboral. Las salas superiores laborales son las que tienen mayor carga procesal, las que cuentan con mayor expedientes para resolver. Luego, en segundo puesto, está la sala civil, que es la otra sala que usualmente tiene mayor carga. Y por último, el área penal. Ahora, ustedes dirán, pero ¿para qué nos sirve ver esta realidad en este tema, que es el manejo de expedientes, el funcionamiento del Poder Judicial o de un despacho judicial? Es porque la razón radica en que cuando nosotros analicemos un tema, siempre debemos de poner sobre la mesa por qué estudiamos este tema. Y parte del estudio de este tema es porque en las salas superiores hay muchos casos en los cuales se tienen que resolver. Pero recuerden que el Poder Judicial es una institución jerarquizada. Quiere decir que si la sala superior tiene procesos,
se entiende que el juzgado también cuenta con procesos judiciales. Y por eso nosotros seguimos con el ejemplo de penal y advertimos aquí en esta estadística que, por ejemplo, los juzgados especializados o mixtos en penal tienen la mayor carga procesal con 262.000 expedientes aproximadamente. Esto demuestra que en nuestra realidad práctica el Poder Judicial tiene una carga excesiva de expedientes. ¿Por qué? Porque van a haber otras especialidades donde no van a tener la misma cantidad de procesos judiciales, como puede ser, y ustedes lo pueden ver en la firmina, extinción de dominio, que es un área, un órgano jurisdiccional especializado que ve casos vinculados a la extinción de dominio y que solo tienen 389 casos. Una cantidad bastante pequeña a comparación del ejemplo que hemos visto, que son en el área penal. Esto demuestra una problemática importante para nuestro tema del día de hoy, y es que para nosotros conocer nuestra realidad judicial, es importante siempre remitirnos a las estadísticas. Y las estadísticas en la actualidad nos demuestran que el Poder Judicial, sobre todo el área laboral, civil y penal, en tercer lugar por las salas superiores, tienen la mayor cantidad de carga procesal. Esto quiere decir que aquellas personas que deseen ingresar al Poder Judicial, a estas salas superiores, a estos juzgados, deben y necesitan saber cómo es que funciona un despacho para que toda esta carga procesal pueda minorarse. Entonces, veamos lo más importante. ¿Cuáles son las funciones en el despacho judicial? Yo aquí les he compartido dos funciones indispensables. La primera es asistir y la segunda es proyectar. Se preguntarán, pero bueno, asistir es lo más básico porque mi cargo se llama asistente y por eso asisto. Sí, pero la asistencia no solo radica al jefe inmediato que tú puedes realizar, como puede ser el juez, como puede ser un escribano, el relator, el secretario, etc., sino que también está vinculado a la asistencia del público que puedas brindar. Y aquí quiero abrir un paréntesis. No siempre vas a asistir al público. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial cuenta con diversos cargos, entre ellos asistente jurisdiccional, técnico judicial, por ejemplo, asistente administrativo, analista, secretario, entre tantos. Y puede que en la función, en el cargo que tú quieras postular, como puede ser, imaginemos, un asistente administrativo, dentro de tus funciones no esté, por ejemplo, un área que esté vinculada a la atención del público, sino un área interna que solo esté vinculada quizás a la proyección de decretos, a la asistencia en notificaciones, a la redacción de actas. Entonces, la asistencia va a depender mucho de las funciones específicas que establece tu contratación dentro de la plaza a la que tú has postulado. Aquí es muy importante que siempre cuando ustedes quieran postular al Poder Judicial descarguen las funciones que te pide ese cargo. Imaginemos, nosotros siempre tenemos un portal dentro del Poder Judicial donde en la parte derecha finalizada del recuadro rojo que existe hay un acápite que dice oportunidad laboral. Y ahí cuando tú haces clic te remite a todas las plazas a nivel nacional que existen sobre cualquier tipo de sala, juzgado, entre otros. Y ahí usualmente siempre detallan las funciones del cargo, pero de forma genérica, la asistencia está vinculada al jefe inmediato, que puede ser, como ya hemos mencionado, relator, juez, secretario, etc., y también muchas veces al público. ¿Por qué? Porque la atención que nosotros podemos brindar como servidores del Poder Judicial está destinado de forma primordial a todos los ciudadanos. Es por eso que el Poder Judicial, con la vigencia de la presidenta Janet Tello, promovió que existan, en este caso, orientadoras judiciales. ¿Por qué? ¿Qué sucedía?
La cuestión era de que normalmente las salas, los juzgados, realizaban sus funciones, pero omitían tener un servicio hacia el ciudadano. Entonces, ante la problemática, la presidenta dijo, bueno, es importante poder tener más personal que pueda coadyuvar al conocimiento de las personas, de los ciudadanos que van a poder recibir alguna información, a ver su caso, a presentar una demanda, y por eso se implementó las orientadoras judiciales. Pero que esa función propiamente dicha está dentro de cualquier función que puede residir, como es asistente judicial, jurisdiccional y entre otros. Entonces, esto de forma preliminar. Y por otro lado, que es lo medular, lo más importante de las funciones del despacho, y es el proyectar. Nosotros cuando hablamos de proyectar, relacionamos la proyección con, normalmente, que puede ser el hecho de analizar un caso en particular. Los despachos siempre tienen competencias. Hemos visto, de acuerdo a la estadística, que, por ejemplo, la primera sala con mayor carga son las salas laborales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver si hay despidos, si por ahí hay una causal que convalidó ese despido, quizás no, fue un despido arbitrario o quizás ha habido una irregularidad en el contrato, entre otras cosas. Entonces, ante la alta demanda que existe al respecto de estos casos laborales, lo que hace el Poder Judicial es implementar, poner en vigencia distintos tipos de contratos para cubrir esta carga procesal. Entonces, lo que piden es poder aminorar esta carga. Y lo que se requiere para aminorar esta carga es que existan personas que proyecten, es decir, que puedan impulsar el proceso a través de una proyección de forma y, por otro lado, ayudar a que se aminore la carga netamente vinculado con el petitorio de las partes, que es conocido como una proyección de fondo. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, pero lo importante que tienen que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Una de las funciones del despacho, que es pilar del funcionamiento propiamente del despacho, es que los asistentes proyecten. Proyecten desde un nivel menor, como puede ser una proyección de un decreto, es decir, para impulsar el proceso, o una proyección de un resumen, por ejemplo, de una sentencia condenatoria o de una sentencia absolutoria, para que coadyuve a su juez o jueza en la celeridad de los procesos. Y eso vendría a ser una proyección de fondo. Vamos a verlo con mayor detenimiento. Cuando yo les decía que el Poder Judicial es una estructura jerarquizada, es porque es necesario saber que no todos van a cumplir la misma función, que no todos van a estar vinculados a la misma actividad jurisdiccional. ¿Por qué? El Poder Judicial, cuando te dice tú vas a asistir y vas a proyectar, estas dos funciones primordiales se basan en la posición jerárquica en la cual tú te encuentres dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, en primer lugar están los funcionarios públicos, la presidenta del Poder Judicial. Luego, por ejemplo, se encuentra el régimen especial, que se encuentran todos los magistrados, magistrados superiores, magistrados provisionales, magistrados de primera instancia, todos los magistrados. Después de la escalera vamos bajando, se encuentran los empleados de confianza, los asesores, que pueden estar en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quienes se encargan del funcionamiento, de ver si admitimos, por ejemplo, un proyecto para una buena mecánica dentro de la institución, o también pueden ser empleados, por ejemplo, de confianzas, comúnmente llamados secretarios de confianza, que ayudan a elaborar informes o análisis jurídicos para la proyección de ejecutorias supremas. Y luego, si bajamos un poco más, vamos a encontrar a los servidores públicos que están muy vinculados, por ejemplo, con los especialistas de causa, de audiencia, asistentes jurisdiccionales, asistentes administrativos, entre otros. Esta jerarquización nos permite saber cuáles son
mis funciones, que son las básicas, pero vamos a ver que cada una va a tener un nivel académico, un nivel de asistencia y un nivel de rigurosidad mayor. ¿Por qué? Porque un especialista de causa no se le va a exigir que tenga quizás la proyección de fondo como puede tener un secretario de confianza donde se le va a exigir más requisitos para que cumpla esa función con excelencia. Imaginemos, a un asistente judicial, por ejemplo, se le puede pedir ser, dentro de los requisitos para ser contratado, se le puede solicitar que sea abogado, esté colegiado. Pero un secretario de confianza, como quizás pueda laborar dentro de la Corte Suprema, no se le va a requerir ahora solo tener o ser abogado, sino que ante el nivel de rigurosidad de los casos, porque la Corte Suprema ve casos a nivel nacional de las 33 Cortes Superiores que existen, se va a requerir que este secretario de confianza tenga además su maestría o quizás tenga además cursos de especialización o que tenga además, por ejemplo, cursos de redacción, que es muy importante para la proyección. Y así sucesivamente. A un magistrado no le vas a pedir que sea abogado, vas a pedirle más requisitos, que tenga, por ejemplo, pasantías, que haya sido docente, que tenga artículos publicados en revistas indexadas, Scopus, etc. Y así sucesivamente. Cada jerarquización tiene requisitos y van a tener un tipo de rigurosidad mayor sobre las funciones que deben de tener. Porque, ojo, cuando hablamos nosotros de un funcionamiento del despacho, no solo hablamos del juzgado. Ojo, estamos hablando del juzgado, estamos hablando de las salas superiores y estamos hablando de las salas de la Corte Suprema. Estamos hablando de las tres instancias con mayor, de algún modo, carga procesal que pueda existir a nivel nacional. Ahora, teniendo claro esto, vamos a ver cómo manejamos el expediente. Si ya hemos visto que nosotros como asistentes tenemos dos funciones básicas, el asistir y el proyectar, y que también sabemos que existe una jerarquía de posiciones dentro del Poder Judicial que van a direccionar el nivel de rigurosidad que yo debo de tener como asistente, vamos a ver qué es lo que pasa en la realidad. Nosotros aquí en la Filmina tenemos dos supuestos. El primer supuesto, que está muy vinculado al Código de Procedimientos Penales. Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, es que ese es un diplomado que está vinculado al nuevo Código Procesal. Sí, es muy cierto, pero no podemos dejar de lado que en nuestro país aún no contamos con la totalidad de la aplicación del Código Procesal Penal. ¿Y por qué? Porque la Corte de Lima es una de las cortes superiores que aún sigue llevando casos con el Código de Procedimientos Penales. Si tú vas a la sede Barreto, que se encuentra en la avenida Bancay, vas a encontrarte con salas superiores, juzgados, liquidadores, que ven los procesos aún con el Código de Procedimientos. Este Código de Procedimientos Penales tiene una línea muy diferenciada con el nuevo Código Procesal. Y lo vamos a ver aquí en la práctica. El Código de Procedimientos Penales distribuía o dividía los procesos en dos. Procesos ordinarios, aquellos que son más graves, aquellos delitos que están muy vinculados, por ejemplo, con penas altas, mientras que los procesos, por ejemplo, en este caso ordinarios, y aquellos procesos que tenían una pena muy baja, que quizá no había mucha pluralidad de víctimas, que la acción prohibida está muy por debajo de penas por encima de los 10 años, a estos procesos eran procesos sumarios, ordinarios, graves, sumarios, un poco débiles. ¿Y qué sucedía? El Código de Procedimientos Penales era muy inquisitivo y es por eso que se modificó. Pero ¿qué pasa? En el proceso era el siguiente. Se iniciaba con la denuncia efectuada por el fiscal o las partes, pero siempre se emitía una resolución llamado de auto de procesamiento. Ustedes dirán, eso es antiguo. No, esto sigue vigente. El auto de procesamiento en la Corte Superior de Lima sigue vigente. Ustedes pueden ver, pueden visualizar
cuando tengan y pregunten, este proceso se lleva bajo el Código de Procedimientos Penales y vas a identificar siempre el auto de procesamiento. Si tiene auto de procesamiento, es porque este proceso se está llevando bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales. Luego vas a encontrar un control de acusación. No es como nosotros actualmente lo vemos, que hacemos audiencia. No. En el Código de Procedimientos Penales todo era escrito. No había contradicción de las partes como lo hay ahora en el nuevo Código Procesal. Entonces, ¿qué sucedía? El juez, luego de recibir todo lo que se ha investigado, decía, bien fiscal, quiero saber qué es lo que tú dices sobre tu acusación, cuáles son tus fundamentos, revisaba el dictamen fiscal, corría traslado a las partes y luego decía, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, fiscal, o no estoy de acuerdo. Si estaba de acuerdo, emitía el control de acusación y luego otra resolución llamado auto de enjuiciamiento, donde señalaba fecha para la sentencia, para el inicio del juicio oral, para luego, en la tercera fase, iniciar el juicio oral y emitir la sentencia, que podía ser condenatoria, absolutoria, etc. Este era el procedimiento del Código de Procedimientos Penales. Y tú dirás, ¿qué pasa si a mí me asignan un proceso, un expediente bajo el Código de Procedimientos Penales? ¿Cómo es que yo manejo el expediente? Lo que tú tienes que hacer es primero, siempre, y eso es una de las sugerencias que siempre doy por la experiencia que ya puedo tener dentro del Poder Judicial, es que siempre que nos toque revisar un expediente, revisemos de hacia adelante. Siempre vas a ver el acto procesal que está en vigencia. Por ejemplo, si tú revisas de adelante para atrás, vas a conocer la información, pero vas a invertir mucho tiempo en revisar todas las resoluciones que puedan haber. Pero si tú inicias de atrás, vas a advertir a que hay una sentencia que puede ser condenatoria, antes de ella va a haber otra resolución que va a ser un control de acusación y un auto de enjuiciamiento donde te dicen por qué delito ha acusado el fiscal y la sala está de acuerdo, y antes de eso vas a ver un auto de procesamiento que inicia el proceso. Estos son los 3 elementos esenciales para tu manejo de expediente. ¿Por qué? Porque a partir de estas 3 resoluciones vas a dotar de contenido a resumen que puedas realizar, vas a dotar de contenido a el recurso que puedas interponer, dotar de contenido a Esto es para el Código de Procedimientos Penales. Ahora vamos a la gran cantidad de cortes superiores y uno de los códigos con mayor aplicación a nivel nacional, y es el nuevo Código Procesal Penal. A diferencia del Código de Procedimientos Penales, el nuevo Código Procesal Penal tiene de la misma forma 3 resoluciones importantes. Pero la primera no va a estar tan vinculada al Poder Judicial, sino que va a estar más destinada a lo que dice el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una disposición de investigación preparatoria, una continuación de la investigación preparatoria. Luego vamos a tener un control de acusación y auto de enjuiciamiento. Este control de acusación y auto de enjuiciamiento sí es emitido por el Poder Judicial. Ahora, pero a diferencia del Código de Procedimientos Penales, en este caso, en el nuevo Código Procesal, vamos a tener una audiencia, vamos a analizar de forma más rigurosa cada elemento probatorio, cada elemento de convicción que establece el fiscal dentro de su dictamen y vamos a evaluar si las partes procesales quizás han presentado algún elemento de convicción que pueda ser materia de evaluación en el juicio oral, para luego, de la misma forma, emitir una sentencia. Te preguntarás, Ira, si es un expediente del nuevo Código Procesal Penal, ¿cómo es que yo advierto que no está bajo el régimen del Código de Procedimientos Penales? Uno, es que nunca en el nuevo Código Procesal, nunca vas a encontrar una resolución llamada auto de procesamiento. Nunca. Lo que vas a encontrar es una disposición de investigación preparatoria. Número 2. Es que cuando revises el expediente del nuevo Código Procesal, va a tener que existir un cuaderno llamado de control de acusación o de acusación fiscal, donde vas a ver cómo se realizó la audiencia.
mientras que en el Código de Procedimientos Penales no vas a encontrar eso. Todo esto va a estar en un solo expediente, mientras que en el nuevo Código Procesal cada uno va a tener un un cuaderno de control de acusación, un cuaderno de investigación preparatoria y un cuaderno de debates, donde se va a establecer la sentencia condenatoria o absolutoria. Este es el manejo de expediente en la práctica que se tiene sobre el Código de Procedimientos y en el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, sigamos. Es importante que ustedes vean que cuando nosotros hablamos del funcionamiento del despacho y el manejo de los expedientes, cada órgano jurisdiccional tiene una estructura distinta. Por ejemplo, hablábamos de los juzgados especializados. Los juzgados especializados suelen caracterizarse por tener una asistencia muy reducida. Usualmente los jueces son los que fungen de ser asistentes, de algún modo secretarios y entre otros. Pero esto se diferencia cuando existe ya una sala superior. En las salas superiores el nivel de aporte es muy distinto. ¿Por qué? Porque ya van a tener funciones distintas e independientes a diferencia del juzgado especializado. ¿Por qué? Porque en una sala va a haber una área de mesa de partes que se va a encargar de recepcionar los escritos que vienen para todos los procesos que se encuentran dentro de esa sala superior. Van a estar quizás el área de relatoría asignado por una persona que puede ser igual el área de secretaría, relatoría o secretaría, conforme se llame. En el Código de Procedimientos Penales se llama relatoría, en el nuevo Código Procesal se llama secretaría. ¿Y qué sucede? Que estos van a dirigir a aquellas personas que están por debajo, por ejemplo, los asistentes administrativos, jurisdiccionales, etc. El secretario tiene un mayor cargo sobre el hecho de poder auditorear, el hecho de poder observar, el hecho de poder realizar un seguimiento al personal a efectos de que se pueda realizar las funciones de forma eficaz e idónea. Y, por ejemplo, también podemos tener un área de escribanía en el cual se dedican a notificar, se dedican a todas las sentencias que han sido emitidas por el juez puedan ser debidamente notificadas, debidamente, por ejemplo, una vez que la sala superior culmina con la redacción de su sentencia de apelación, lo que hace la escribanía es devolver ese expediente al juzgado porque la sala ya no tiene por qué quedarse con ese expediente, al juzgado de ejecución, al juzgado que compete, etc. Y el área de despacho. En el área de despacho se encuentra usualmente el juez juntamente con sus asistentes. Puede ser 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de carga procesal que pueda existir. En despacho, usualmente las funciones que tienen los asistentes son siempre de proyectar. Ellos proyectan fondo, que quiere decir coadyuvan a los magistrados a el análisis de los casos, que pueden ser penal, que pueden ser civil, laboral, de extinción de dominio, de violencia de género, etc. Entonces, esas son las áreas independientes que existen dentro de los órganos jurisdiccionales. Tú te preguntarás, ¿y cómo es en la Corte Suprema? ¿Esto es igual? Bueno, en la Corte Suprema nosotros contamos con dos salas, la Sala Penal Transitoria y la Sala Penal Permanente. La Sala Penal Transitoria se encarga de ver todos los casos bajo el Código de Procedimientos Penales. Entonces se dan cuenta que también es importante conocer sobre el Código de Procedimientos Penales. Esta sala se dedica de evaluar en recurso de nulidad todos los procesos bajo el Código de Procedimientos Penales. Mientras la Sala Penal Permanente se encarga de revisar todos los procesos bajo el nuevo Código Procesal Penal. Ambas salas tienen, por ejemplo, áreas que se encargan de realizar una función en particular. Mesa de partes, vuelvo a repetir, se encargan de recepcionar. Relatoría, el relator se encarga de realizar las funciones que todos los que integran esta sala puedan realizar sus funciones de forma adecuada, ver las vistas de la causa, llevar a cargo los expedientes que hay, visualizar, poder
vincular al magistrado con las partes procesales que piden, por ejemplo, un uso de palabra, entre otras. Secretaría, de ver cómo van los expedientes, a qué despacho va este expediente, a qué juez va asignado esta causa, tal, tal, tal. Escribanía, se encarga de notificar las partes procesales. Una vez notificadas, se devuelve el expediente. Por ejemplo, si ese expediente vino de la Corte Superior de Ayacucho, se devuelve a la Corte Superior de Ayacucho. Si este expediente vino de Lima Sur, se devuelve y así. Y el despacho, juez y asistentes. Esta es la función usualmente de las Cortes Supremas. Ahora, vamos a otro punto, que este es un punto muy importante, y son la redacción. Cuando yo les decía que una de las funciones básicas de todo asistente o toda aquella persona que desee ingresar al Poder Judicial, siempre va a ser un plus el hecho de que tú sepas redactar y que, sobre todo, que sepas la diferencia. El Poder Judicial tiene resoluciones muy, pero muy diferentes y muy importantes que nosotros sepamos diferenciarlas. Y esto no lo encontramos en el Código Penal, ni en el Código Procesal Penal, ni en el Código de Procedimientos Penales. Esto lo encontramos en el Código Procesal Civil. El Código Civil nos señala en el artículo 120 y 121, para todos aquellos que lo quieran revisar, cuáles van a ser aquellas resoluciones que se van a ver en los órganos jurisdiccionales. Entre ellos se dividen en tres: decretos, autos y sentencias. Para el Código Civil, el decreto va a ser aquel que impulse el proceso. No requiere motivación, simplemente es una respuesta a un pedido muy básico. Pero los otros dos, como pueden ser los autos y las sentencias, requieren un nivel de motivación mayor. ¿Por qué? Porque en los autos tú vas a resolver causas, pero que no van a ser tan relevantes, pero vas a resolver, aquí vas a necesitar motivación, una motivación mínima, pero la vas a necesitar. Mientras que la sentencia vas a necesitar una motivación más amplia. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a determinar el petitorio, vas a resolver lo que te piden las partes procesales. Entonces, de acuerdo a la base civil, existen tres tipos de resoluciones. Una más que otra. Decreto, impulso el proceso. Auto, resuelve una incidencia menor, pero que va a necesitar un fundamento normativo. Sentencias, requiere un fundamento mayor, un tipo de motivación más analítica, un tipo de motivación más clara. Esos son los tres tipos de resoluciones que existen dentro del Poder Judicial. Pero añadido a ello, tenemos otros dos documentos importantes. Las actas, que usualmente se utilizan para aquellos asistentes de actas o, por ejemplo, especialistas de audiencia, que se encargan de realizar un resumen de las audiencias que se pueden llevar a cabo dentro del órgano jurisdiccional donde se encuentran adscritos. Por ejemplo, tú puedes ser especialista de audiencia en un juzgado de investigación preparatoria, donde puedes realizar las anotaciones en las que participa el juez, las partes procesales, etc. Quizás tú puedes ser un asistente de actas en una sala superior donde llevas, por ejemplo, sentencias de apelación. Entonces, tú realizas la acta de sentencia de apelación para anexarlo al cuaderno de apelación. Entonces, cada uno tiene una función. Y el otro documento que es muy importante también son los oficios. En los oficios, nosotros, el Poder Judicial, solicita información. Los oficios tienen ese objetivo, solicitar información. Tú solicitas una información a cualquier entidad, a medicina legal, por ahí puedes solicitar, por ejemplo, una fecha para una pericia, entre otros. Entonces tenemos decretos, autos, sentencias, actas y oficios. Estos son los 5 documentos que se realizan dentro del Poder Judicial. Ahora, si yo ya sé que debo de saber al revés y al derecho estos 5 documentos, ¿qué es lo que debe de contar estos documentos? Aquí tenemos la filmina, podemos ver cuáles deben de ser esas características
Uno, debe de ser precisa. Cual sea el documento que tú estés realizando o redactando, tu documento debe ser preciso. La información debe de ser precisa. Dos, debe de ser coherente. Es decir, tiene que encontrar una lógica entre lo que te piden y lo que resuelves. Así sea un decreto. Y lo vamos a ver más adelante de forma muy palpable con los ejemplos que les he traído. Y por último, y eso es muy importante, tiene que ser motivada. Y aquí la motivación solo está vinculada a dos documentos importantes, dos tipos de resoluciones, los autos y las sentencias. Recuerden que en los decretos no se motiva, pero ojo, no quiere decir que, es que me dijeron que no se motiva. Eso no significa de que no exista coherencia. Por eso es que uno de los requisitos importantes, una de las características para realizar una redacción idónea es que pueda encontrar coherencia lógica y textual en tu documento. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y esto le va a servir demasiado. Vemos un oficio. Recuerda que el oficio es el quinto documento que se utiliza dentro del Poder Judicial. Este documento tiene el objetivo de solicitar información. Siempre debes de poner el número de oficio para poder, por ejemplo, si tu magistrado te dice, dame cuenta, están en audiencia, ya imaginemos de prisión preventiva, y te dicen, señorita asistente, por favor, dé cuenta de el oficio remitido, imaginemos, a medicina legal para la pericia, por ejemplo, que pudo haber, la pericia vehicular en el presente proceso de homicidio culposo. Y tú dices, uy, ¿ahora qué hago? No recuerdo qué oficio, con qué número lo envié. Bueno, lo importante es que tú siempre en todos tus oficios debes de poner el número. Y tú dirás, ¿puedo poner cualquier número? No, el número es el número de expediente asignado al caso en particular. Es decir, tú no puedes poner 1-2026. No, tienes que poner el número de expediente que es el cual está solicitando esa información. Luego la fecha, a la institución a quien te diriges, dónde se encuentra, y luego el petitorio. En este caso, este es un ejemplo donde estamos solicitando programar con carácter de urgente una pericia psiquiátrica. ¿Para quién? Para el acusado, a efectos de ver si este sujeto, por ejemplo, tiene algún tipo de situación vinculada a un perfil sexual. ¿Para qué? Cuando yo tenga la respuesta, va a servir al magistrado en cargo a efectos de ver si existen elementos de convicción para el delito de abuso sexual. Entonces, ese es un ejemplo de oficio. Recuerda, el oficio siempre tiene el objetivo de solicitar información, siempre. Siguiente, este es un decreto. Los decretos no requieren motivación. Recuerda, esta es una de las resoluciones que no va a requerir motivación, pero que sí va a necesitar de coherencia lógica y textual. En un decreto, nosotros siempre vamos a iniciar estableciendo el nombre del magistrado a cargo, si es una sala superior a los 3 magistrados, y luego el número de expediente, la fecha y dado cuenta. ¿Por qué dado cuenta? Porque tú vas a dar cuenta. ¿A quién? Al magistrado a cargo, al relator a cargo, al secretario a cargo, al especialista al cargo. Dado cuenta es la palabra que se utiliza para señalar, yo estoy dando cuenta a mis superiores. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde se recepciona un oficio. Ponemos al oficio número tal, recuerda el expediente que ellos te están dando, donde, por ejemplo, aquí, ¿quién está remitiendo a este oficio? La DIRCRI, donde nos está comunicando sobre el pedido de anulación de antecedentes policiales de un procesado. Y tú, para dar cuenta de este oficio, tienes que saber qué responder. Entonces, ¿qué haces? Nosotros contamos con un sistema integrado judicial, comúnmente llamado SIG, donde puedes visualizar cuál es el estado de este expediente. Y si tú adviertes que ese expediente no está en tu despacho, tienes que contestar que no está en tu despacho. Pero si está en tu despacho, tienes que decir, bueno, sí está, y esto es lo que vamos a resolver. En este caso, este expediente no estaba en el despacho. Por esa razón, ¿cómo le contestamos? De manera coherente.
Advierto del SIG que el proceso principal se encuentra en el juzgado de ejecución desde el 23 de marzo del 2023. Por lo tanto, remítase el presente oficio al juzgado correspondiente para los fines de ley. Yo no motivé, pero sí apliqué una coherencia lógica. Me solicitaron algo y yo respondí. Esto es hacer un decreto. No estableces una norma, no explicas alguna institución jurídica, solo das impulso al proceso. Es decir, sigues que el carrito siga moviéndose. Esta es la función del decreto. Luego tenemos las actas de audiencia. Aquí este es un ejemplo de una acta de audiencia. Cada magistrado tiene una forma de trabajar distinta, por eso ahora te voy a dar un tip más adelante, pero esto es el modelo genérico que siempre se utiliza. En las actas, usualmente uno siempre tiene que establecer el número de acta, porque recuerda que nosotros contamos con un tiempo perentorio de audiencias. Imaginemos que hoy realizamos la audiencia, hoy estamos lunes 16 de marzo. Y esta audiencia, por ejemplo, del lunes 16 de marzo, no, imaginemos que estamos en un juicio oral de robo con agravantes y vamos a decir, bueno, ya, yo soy el juez y mi asistente está llevando mi agenda. Perfecto, está llevando mi agenda. Entonces, lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es que voy a señalar fecha para aquí 2 semanas, porque tengo una carga de expedientes muy grande, entonces por eso voy a señalar esa audiencia para esa fecha. Ellos dirán, si tú eres un buen asistente, dirás, no, yo llevé mi clase de funcionamiento de despacho y entendí de que, por ejemplo, las actas nos permiten para contabilizar el tiempo por el cual las sesiones se deben de llevar a cabo. Antes, si tú te pasabas al 9º día, por ejemplo, si el juez se pasaba el 9º día, lo que hacía era quebrar todo el juicio oral. Es decir, todas las sesiones que se habían llevado a cabo ya no funcionaban. Era por las puras. Todo el juicio se quebraba. Esto hacía referencia a que todas las sesiones que se han llevado a cabo, por ejemplo, si se han actuado pericias, si la agraviada ha ido a declarar, a sindicar al sujeto, si se advirtió el video de cómo los sujetos ingresaron al banco para sustraer el dinero, entre otros, queda nulo porque se quebró y se inicia nuevamente el juicio oral. Hoy en día son 5 días. Entonces, nosotros como asistentes de actas tenemos que estar muy atentos a la agenda a efectos que el juicio no se quiebre. Y es por esa razón la importancia del acta. La importancia de las actas, de las audiencias y del juicio oral son para que dejemos constancia de lo que está haciendo nuestro juez y las partes procesales. Porque puede haber que las partes procesales en algún momento te digan, yo objeto al juez, yo objeto ese medio probatorio. O quizás, imaginemos que los sujetos dicen, sí, efectivamente nosotros ingresamos al banco y disparamos. Pero nosotros no matamos a la agraviada. Pero en el acta dice que el procesado fulanito de tal dijo que mató a la agraviada. Eso cambia todo. Es por eso que es muy importante que en la redacción de las actas siempre se maneje un cuidado especial. Y parte de ese control de lo que hace el asistente es que en cada sesión de juicio oral o de audiencia se ratifica o no las actas. Por ejemplo, el juez siempre pregunta, partes procesales, ¿ustedes tienen alguna observación del acta anterior? Y las partes dirán, sí, señor juez, no, señor juez, perfecto. Se deja constancia que las partes procesales no tienen ninguna observación del acta anterior. Entonces se entiende, entre comillas, que la información ha sido verídica. Esta es la importancia de las actas de audiencia. Ahora, sigamos. Aquí, los autos. Ahora ya estamos subiendo de nivel porque estamos viendo las resoluciones que tienen motivación. Esta es la primera resolución que va a requerir motivación. ¿Y por qué? Los autos se caracterizan, son como un sanguchito. Decreto es como que el pancito, ¿no?
Los autos son como la lechuguita que están por el medio, son término medio, y las sentencias son como las carnes. Es decir, cada uno se aleja a lo más rico, por decirlo así, ya que a todos nos está dando hambre pues en la nochecita, pero es lo siguiente. Los autos son términos medios de motivación. En los decretos no hay motivación, en los autos ya hay un término medio de motivación, y en la sentencia totalmente de motivación. ¿Qué pasa? Los autos peculiarmente se caracterizan por resolver, recuerda, una incidencia importante, pero que va a ser muy básica. Vemos un ejemplo para aclarar este panorama. Aquí tenemos número de expediente, la fecha, y ahora ya no vamos a dar cuenta, ahora vamos a decir autos y vistos. ¿Por qué? Porque es un auto. Vamos a darle el auto y el juez va a ver el auto que estamos resolviendo. Siempre vamos a explicar qué sucede, qué nos están pidiendo, ¿no? Aquí decimos, por ejemplo, aquí, ¿qué nos están pidiendo? El 20º juzgado nos está diciendo, nos está elevando una solicitud donde una de las sentenciadas nos dice que se aclare el inicio del cómputo de la pena impuesta. Es decir, en este caso, lo que tengo que hacer primero es definir qué es lo que me piden. Yo ya definí aquí qué me están pidiendo. Me están solicitando que aclare la fecha del cómputo de la pena. Quiere decir que este sujeto o esta fémina ya fue condenada. Entonces, yo reviso mi SIG, veo si realmente fue condenada, no fue condenada, etc. Perfecto. Ahora, parte número 2. Voy a responder. Y para responder, lo primero que tengo que poner en contexto al juez es qué pasó con este expediente. Y aquí le cuento. Bueno, efectivamente, el 9 de diciembre del 2016 se condenó a la señorita que está solicitando eso por el delito, por ejemplo, de extorsión con agravante en agravio de tal, y se le impuso 7 años. Pero advierto que aquí, por ejemplo, hubo un error. Entonces, la siguiente parte es establecer la normativa, es decir, el sustento por el cual yo voy a responder este petitorio. Y aquí, como es un pedido de aclaración, no es ver si hay responsabilidad penal, si la acción prescribió, no. Aquí estamos viendo aspectos que requieren una motivación intermedia, son muy básicos. Entonces yo cito el Código Procesal Civil y cito el Código de Procedimientos Penales que me habilitan a aclarar los contenidos de una resolución cuando ésta no ha sido ejecutoriada o cuando ésta no altera, por ejemplo, sustancialmente la responsabilidad penal del sujeto. En este caso no estamos alterando nada, estamos aclarando. Y la parte resolutiva, aclaro, por ejemplo, en este caso lo que podemos hacer es que como ya encontré el error y el código a mí me habilita a poder corregir, aclarar o integrar, lo que yo hago es aclaro el inicio del cómputo de la pena impuesta a la sentenciada a efectos de tenerse como fecha de inicio de la pena el 9 de diciembre del 2016. Perfecto, se acabó. Esto es un auto, una motivación intermedia pequeña. Recién estamos comenzando. Para luego ya irnos a las sentencias. Pero ¿qué pasa? Para nosotros ir a las sentencias es importante, por ejemplo, tener en cuenta preliminarmente lo siguiente. Siempre yo, cada vez que tengo la oportunidad de poder dialogar sobre estos temas, es importante que para proyectar una sentencia debo de conocer al magistrado al que he sido asignado. El Poder Judicial tiene un portal llamado Casillero Judicial Personal. Ustedes lo pueden visualizar cuando ingresen a sus plataformas y pongan Casillero Digital Personal, Judicial, y van a encontrar este concepto, esta imagen. Y en la parte donde dice juez o jueza van a escribir el nombre de su juez o jueza asignada. Todos los jueces están aquí, todos, absolutamente todos a nivel nacional. Y luego van a poner, por ejemplo, la fecha de hoy, ayer, como ustedes gusten. Y van a poner Enter. Y les va a aparecer acá todas las resoluciones que han emitido sus jefes inmediatos. ¿Y eso para qué te sirve? Para saber cuál es la línea de argumento
cuál es la posición que toma tu magistrado sobre los casos en particular. ¿Y por qué es importante revisar esto? Porque tú ya te vas a ir familiarizando a la estructura que tiene tu juez. No todos los jueces tienen la misma estructura en sentencia. Entonces, para tú realizar una proyección de sentencias correcta, de forma idónea, tienes que conocer a tu magistrado. Entonces, aquí el primer punto es conocer a tu magistrado. Luego, cuando hablamos de sentencias, está muy vinculado a sentencias condenatorias, absolutorias o ejecutorias supremas. Tienen la misma estructura. Parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Siempre tres partes. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué es la parte expositiva? Ustedes ven esa filmina en la cual se ve una estructura. Para todos aquellos que han visto ejecutorias supremas, pueden ver que la Corte Suprema tiene una estructura muy similar a las sentencias condenatorias. ¿Y qué sucede? Es que cuando nosotros hablamos, cuando usualmente hacemos referencia a resoluciones con motivación judicial, estas siempre deben de cumplir la estructura. Cuando decimos que es expositiva es porque vamos a describir el problema en particular. Ustedes en la filmina ven que la parte expositiva siempre se va a caracterizar ¿por qué? Vamos a contar, porque ojo, y acá sí quiero ser muy enfática, vamos a contar lo siguiente. Cuando hablamos de la parte expositiva y en general de toda la resolución, esta resolución no está destinada para el mejor dogmático del Perú o la persona que más artículos escribe en el Perú. No, todas las resoluciones judiciales están destinadas a los ciudadanos. Quiere decir que el lenguaje que debemos de utilizar en las resoluciones judiciales es un lenguaje sencillo. No podemos utilizar palabras rebuscadas de otro mundo. Estas sentencias tienen que ser leídas por cualquier ciudadano que y pueda entenderlo. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que han leído sentencias donde no se ha entendido nada porque se utilizan latinismos, distintas palabras. Lo que se quiere es que en cada resolución se entienda la situación que se va a resolver. Y es por eso que esta parte de la sentencia se llama expositiva. Vamos a dar a conocer cuál es el problema a dilucidar. Si es, por ejemplo, una sala superior, puede ser una apelación, si es en la Corte Suprema una nulidad, si es en un juzgado en una excepción. La parte expositiva. ¿Cuál es el problema? Si es una sentencia condenatoria, vamos a dilucidar la responsabilidad penal o no del procesado. Siguiente, la parte considerativa. Aquí ya no vamos a explicar el problema. Aquí vamos a analizar el problema. Y para analizar el problema yo necesito saber hechos, necesito saber la calificación jurídica, necesito saber la opinión del fiscal, qué es lo que dice, acusó o no acusó, cuáles son los agravios quizás que está diciendo el sentenciado. El sentenciado puede decir, a mí se me acusa por extorsión, pero yo nunca llamé, yo nunca dejé la bomba, yo nunca hice eso. Son sus agravios, son sus alegaciones. Luego de haber escuchado todo esto, de haber resumido los hechos, cuáles son los agravios, ver cuáles van a ser los fundamentos del juzgado, de la Sala Superior o de la Corte Suprema. Es decir, vamos a describir todas aquellas instituciones en las que se va a circunscribir mi problema. Recuerda que cuando hablábamos de la parte expositiva, decíamos nuestro problema, decimos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un caso de feminicidio, de acuerdo. ¿Cuál es el problema de dilucidar? Determinar la responsabilidad penal o no del sujeto X. Perfecto. Vamos a analizar. Describimos los hechos, calificación, artículo 108b del Código Penal. ¿Cuáles son los agravios? Él puede decir, yo estaba bajo los efectos del alcohol. Ajá, muy bien, su agravio. No me tienen que a mí condenar porque yo no sabía nada, me olvidé de todo. Es más, en ese momento perdí la memoria. Ah, bueno, puede ser. Para luego el tribunal, el juzgado, analizar y decir, vamos a ver, ¿cómo concurre el delito de feminicidio?
¿Cómo es que concurre la eximente imperfecta por consumo de alcohol, por ejemplo? Para luego determinar qué posición se va a tomar sobre el problema. Es por eso que la parte considerativa está direccionadamente a resolver el problema. Analizas qué pasó y muestras una solución para finalmente determinar ya de forma expresa la adopción de tu decisión. La parte resolutiva es positiva, considerativa y resolutiva. Y con eso terminamos todo lo que es las resoluciones. Ya para culminar con la ponencia, quiero dejarles algo importante. Y eso sí es muy importante para la práctica que ustedes puedan tener. Cuando nosotros hablamos de proyectar una resolución judicial, es importante que tengan en cuenta qué es la motivación. Hace siglos anteriores se prohibía a los jueces motivar. ¿Por qué? Porque en España se consideraba que el motivar, es decir, brindar las razones a la población, era exponer al juez. Y como el juez no quería ser expuesto, quería ser intachable en cada decisión, se les prohibía a los jueces motivar. Y se decía, el juez cauto es quien que no motiva sus sentencias. Hay que ser prudentes, es decir, no decir nada, absolutamente nada. Solo así podremos ser intachables. Esto cambió. ¿Por qué? Porque en la actualidad se tiene dos tipos de control sobre la motivación. Desde un enfoque penal, hay un control en el proceso penal, el artículo 425.3 del Código Procesal Penal, que señala que todas las sentencias condenatorias o absolutorias pueden ser pasibles de revisión por un órgano jerárquico, como puede ser las salas superiores, como pueden ser, por ejemplo, en este caso, la Corte Suprema, etc. Eso hace que las sentencias puedan ser revisables, que no puedan ser los jueces personas que cuando digan, yo decido esto y nadie tiene por qué cuestionarlo. No, las partes procesales pueden emitir un pronunciamiento al respecto. Luego tenemos un control constitucional. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que a través, por ejemplo, del amparo, una resolución judicial puede ser cuestionada. ¿Por qué? Porque el debido proceso, según el Código Procesal Constitucional, está muy vinculado a la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Qué quiere decir? Que si una resolución es inadecuada, puede ser cuestionada a través también del amparo. Entonces, en la realidad, la importancia de saber proyectar radica en esto. Vas a tener un control desde el proceso penal, desde el enfoque penal, y también un control desde el enfoque constitucional, porque las resoluciones que emite el juez a tu cargo y que tú puedas hacer el resumen, porque siempre vas a coadyuvar, pueden ser pasibles de nulidad y de sanción al magistrado por un inadecuado funcionamiento de aquel servicio que realiza la ciudadanía con la impartición de justicia. Y aquí, para finalizar, te voy a dejar las tipologías de la sentencia del nuevo Código Procesal. Aquí tenemos 5 sentencias. Las sentencias en los procesos ordinarios, por así decirlo, todos aquellos procesos que no son, por ejemplo, de flagrancia, etc. Aquí, el artículo 394 del Código Procesal Penal te señala cuál es la estructura. Recuerda, parte expositiva, considerativa y resolutiva. 3. Luego, las sentencias de apelaciones, que siempre se ven en salas superiores. De acuerdo al artículo 425, te establece los supuestos para emitir ese tipo de sentencias de apelaciones y qué debe de contener. En estos casos, los agravios, y usualmente cuando existen sentencias de apelaciones, hay siempre una opinión fiscal del superior, que va a estar vinculada. Recuerda que las posiciones de la fiscalía, como pueden ser los dictámenes, no son, por ejemplo, de cumplimiento expreso, es decir, son facultativos. El juez determina si va con la propuesta que dice el fiscal o si no va con la propuesta que dice el fiscal en sede de apelación. Luego tenemos a la sentencia de casación.
Aquí el Código Procesal Penal no establece una estructura, pero lo que sí nos dice son los presupuestos para poder admitirlas. Luego tenemos a la sentencia anticipada, cuando existe un tipo de determinación anticipada. El artículo 468 del Código Procesal Penal ya lo establece, te dice cuándo se va a cumplir en estos casos, y de la misma forma en la sentencia conformada, artículo 372 del Código Procesal Penal, señala de forma expresa. Tú ya te encuentras dentro del juicio oral y dices, yo me acojo a la conclusión anticipada porque la verdad, por ejemplo, en este caso, yo soy responsable de los hechos. O tú dices, yo acepto todo, sí, yo acepto todos los hechos, sí, yo robé, yo hurté, sí, yo maté, etc. Listo. Sentencia conformada. Artículo 372 del Código Procesal Penal. Aquí ya no vemos pruebas porque ya hay una admisión de responsabilidad penal. Estas son las tipologías más importantes en las sentencias del nuevo Código Procesal y que es necesario que tú las tengas muy mapeadas a efectos de que cuando te toque trabajar dentro de un órgano jurisdiccional ya sepas qué tipo de sentencia utilizar y dónde se encuentra regulado los parámetros de aplicación de la estructura. Así que esta información es muy importante. Y por último, ya para terminar esta situación, es que tienen que tener en cuenta tres aspectos importantes. El primero es delimitar la competencia del despacho en que te encuentras. Siempre tienes que saber en qué despacho te encuentras. Es decir, juzgado, especializado, ok. Tú dirás, yo me encuentro en un juzgado especializado, perfecto, de violencia contra la mujer, de procesos ordinarios, en flagrancia, de extinción de dominio, ¿cuál? Delimita tu competencia. Yo me encuentro en una sala superior, perfecto. ¿Una sala superior de qué? Corrupción de funcionarios, lavado de activos, por ejemplo, puede ser delitos ambientales. ¿Cuál? ¿Cuál es tu competencia? ¿Por qué es importante esto? Porque tú vas a circunscribir tu metodología de estudio en base a la competencia del despacho en el que te encuentres. Por ejemplo, si tú eres de violencia, no vas a ponerle énfasis a delitos de lavado de activos, porque de hecho que en la práctica no vas a ver delitos de lavado de activos porque tu juzgado es especializado y solo va a tener materias especializadas en violencia de género que van a ser tramitadas en ese juzgado. Viceversa. Por ejemplo, tú no vas a estar en un juzgado de extinción de dominio viendo casos de violencia de género. Es incompatible. Por eso es importante delimitar la competencia del despacho en el que te encuentres. 2. Conocer al juez al que asistes siempre. Las funciones que desempeñas. Esto es indispensable. Y acá quiero hacer un paréntesis. Sé que en el Poder Judicial tú puedes ingresar, por ejemplo, como un asistente administrativo y hacer funciones de proyección. Y tú dirás, pero en mis funciones específicas no decía proyectar ejecutorias, no decía proyectar resoluciones, no decía proyectar análisis jurídicos. Puede que muchas veces en la práctica tus funciones específicas no sean tan acordes a las funciones que realizas en la práctica, en las praxis, netamente en tu despacho. Y para ello es importante verlo desde dos perspectivas. Si ustedes quieren hacer línea de carrera dentro del Poder Judicial, siempre ver las funciones que realizan desde un enfoque de aprendizaje. Yo aprendo por esto, yo estoy ganando conocimiento, ganando experiencia, perfecto. Pero si contigo no compatibiliza esas actividades, circunscribirte a lo que ya dice el funcionamiento de tu cargo por el cual tú has sido contratado. 3. Buscar la proyección siempre en consonancia con los pronunciamientos de la Corte Suprema. Recuerda que habíamos comenzado y habíamos iniciado señalando que el Poder Judicial es una institución jerarquizada. Por ende, los juzgados, las salas superiores, están no sometidas, pero sí vinculadas a los pronunciamientos que establece la Corte Suprema y desarrolla en las ejecutorias que emite. Es por eso que ustedes siempre tienen que estar al día de todas las ejecutorias que puede emitir la Corte Suprema. ¿Dónde pueden encontrar estas ejecutorias? En el casillero judicial personal de los magistrados. Ustedes ponen los nombres de los presidentes de las dos salas más importantes en la Corte Suprema, en el ámbito penal,
En primer lugar, la Sala Penal Transitoria, como presidente el doctor Salas Arenas, lo establecen, van a salir todas las ejecutorias del día de hoy, por ejemplo. O la Sala Penal Permanente del doctor Prado Saldarriaga, van a salir todas las ejecutorias del día de hoy. Perfecto. Estás actualizado si vas viendo y observando todas las ejecutorias de cada día. Entonces, esto va a servir para que cuando te toque un caso en particular, la asistencia a un magistrado, vas a observar que, por ejemplo, ya sé cuándo concurre el delito de tráfico ilícito de drogas. Ya sé, por ejemplo, cuándo se debe de aplicar la cadena perpetua o qué es una causal de disminución de la punibilidad. Ah, ya sé qué es lo que dijo la Corte Suprema en este acuerdo plenario. Perfecto. Es necesario mantenernos actualizados. ¿Para qué? Para que así, cuando hagamos una resolución, estas ya no puedan ser declaradas nulas por los superiores, porque se entiende que yo ya conocí cuáles son esos pronunciamientos que me van a servir para ir en ese camino que ya está trazando la Corte Suprema. Pero ojo, aquí quiero ser muy específica al señalar que todos los jueces se encuentran con la facultad de poder apartarse de esos pronunciamientos, pero que es importante saber el por qué. No, no solo es porque, no me gusta la norma y por eso me aparto. No, cada caso en concreto tiene un matiz distinto y que merece un análisis profundo. Entonces, estas son las sugerencias que yo les puedo dar y sería todo, así que quedo pendiente de cualquier interrogante que se pueda dar y se haya suscitado en este conversatorio. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. En este caso, nuestra colega Miriam nos señala, en base a los tipos de autos mencionados, ¿estos tienen niveles distintos de motivación? Sí, estimada Miriam, te contaré y yo te recomiendo un libro hermoso, Miriam, y que te va a ayudar muchísimo con esto y que también nos habla acerca de los tipos de motivación que existen. Pero vamos por partes. Primero contesto tu pregunta. Cuando nosotros hacíamos mención a las resoluciones judiciales, señalábamos tres: decretos, autos y sentencias. Decretos, no hay motivación. Motivación nula, no hay. Pero que sí hay coherencia lógica y textual. ¿Ok? Aquí impulso el proceso. Como les decía, es el pancito, ¿no? Está por ahí, de adorno. Siguiente, el intermedio, los autos. Aquí hay motivación, pero no motivación básica. Una motivación muy ínfima, muy pequeña. ¿Por qué? Porque yo estoy resolviendo algo, pero que ese asunto, ese petitorio, es algo básico. Mientras que en la sentencia requiere una motivación mayor. Una motivación donde ya va a ser pasible de un control desde el ámbito procesal penal y un control desde el ámbito constitucional. Recuerda que cuando hablamos de motivación, ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho, la motivación. Un juez cuando vulnera ese derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, no solo su resolución se declara nula y se vuelve a investigar, sino que además el juez es sancionado por una mala praxis, porque las sentencias sí requieren un nivel de motivación distinto. Ahora, la pregunta, si le subimos un poco de nivel a este conversatorio y decimos, ustedes dirán, pero yo he visto autos donde se han resuelto algunas incidencias importantes. Por ejemplo, un auto de prescripción de la acción penal. Y ahí viene a tallar lo importante de estas preguntas. Los autos requieren una motivación básica, pero hay autos, por ejemplo, que están vinculados a que padeciese una solución de un problema grande como una prescripción de la acción penal, pero que en la norma no es tan grave, por decirlo así, o que no requiere una motivación más alta. Cuando nosotros hablamos de prescripción de la acción penal, usualmente se resuelven dentro de los autos. ¿Por qué? Porque en la prescripción de la acción penal no estamos resolviendo responsabilidad penal, no estamos actuando pruebas, no estamos diciendo, la niña dijo esto sobre lo que pasó. No estamos diciendo, el perito forense dice que sí, los cuchillazos estaban cerca al corazón. No, en la prescripción estamos diciendo, el delito es de 10 a 20, perfecto, el Código Penal señala esto en el artículo
150, etc. Listo. De aquí para acá ha transcurrido más de 30 años fundada la prescripción. Perfecto. ¿Resolvimos responsabilidad penal? No, resolvimos algo que estaba vinculado, por ejemplo, con una situación que ya está en la norma. Mientras que en una sentencia sí se va a requerir una motivación mayor, porque estamos vinculando a un sujeto, a una fémina o a varios sobre un hecho en particular y que va a estar vinculado a la libertad de ese sujeto. Y es por eso que yo siempre motivo a todos aquellos que quieran entrar dentro del Poder Judicial que ser asistente no es un juego. El ser asistente puede coadyuvar a tu juez a que a ese sujeto le imponga 20 años de pena privativa o puede ayudar a que este sujeto que no era responsable se absuelva. Ojo, dentro del Poder Judicial se requiere personas rigurosas al momento de analizar cada caso en particular, porque recuerden que estamos trabajando con vidas, a diferencia de civil, a diferencia de laboral, en nuestras manos están vidas, personas que pueden ingresar a penales o personas que también no son responsables. Entonces siempre tenemos que estar muy, pero muy atentos sobre ello. Y ahora, Miriam, quiero recomendarte este libro. Es de Pablo Talavera, La sentencia penal en el nuevo Código Penal. Te lo recomiendo. Cómpratelo para que puedas ahondar en estos temas. Aquí nos hablan todo de motivación, cómo es que debemos de tener la motivación. Es más, nos resume todo lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la motivación aparente, la motivación de remisión, motivación incompleta, entre todas. En el caso Yamoja, en este caso de homicidio que sucedió. Entonces, aquí todo nos dice este libro que es muy didáctico, que se los recomiendo a todos que quieran ahondar en este tipo de motivación. Listo, doctora, tenemos otra pregunta. Nuestro colega Héctor nos señala, entonces en la sentencia la motivación es más detallada. Así es, estimado Héctor. ¿Por qué? La cuestión radica en lo siguiente. Usualmente, y es más, cuando ustedes vayan ahondando en este tipo de temas sobre la motivación, esa motivación no solo nos va a servir para dar a conocer, por ejemplo, el mensaje como sociedad que queremos dar, que un delito es sancionado penalmente, sino que le vamos a explicar al ciudadano las razones por la cual él va a tener que ir a cárcel. En cada caso en concreto, estimado Héctor, vamos a encontrar miles de posibilidades. Muchas veces van a existir robos que van a ser cometidos, por ejemplo, por personas que estaban bajo los efectos del alcohol. Y diremos, no, igual tiene que ir a la cárcel porque arrastró a la señora 5 cuadras y mira, le dejó todo moreteado, le quitó la piel. Ay, y diremos, ay, pero qué feo, sí, que tiene que ir a la cárcel. Pero tenemos que ir más allá. El sujeto estaba bajo los efectos del alcohol. Perfecto. Eximente imperfecta de la responsabilidad penal. Artículo 21 del Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a disminuirle la pena. Pero dirás, no, pero mira, la señora le arrastró, le dejó moretones, ha tenido que ser internada 20 días. Eximente imperfecta de la responsabilidad penal. La motivación nos sirve como parámetro para que el juez sea imparcial, para que el juez no quite de vista, por ejemplo, que ambas partes procesales, más allá de la afectación, ambas partes procesales tengan los mismos derechos y garantías, ambos, por ejemplo. Y esto sucede mucho en los casos con penas de cadena perpetua y sobre todo en los casos vinculados a menores de edad, donde es muy fuerte la realidad cuando uno lee estos casos de abuso, pero lamentablemente, a pesar del hecho atroz, los sujetos que cometen estos hechos también merecen ser tratados bajo los mismos parámetros que establece el Tribunal Constitucional y el Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que si este sujeto actuó como cómplice secundario, se va a tener que disminuir la pena. Por ejemplo, si este caso es del 2010 y estamos en 2026 y transcurrieron 16 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que reducir la pena por vulneración al plazo razonable, conforme lo ha dicho el acuerdo plenario extraordinario
2/2024. Eso es la motivación de las resoluciones judiciales. Y es más, si hablamos de motivación, tendríamos que irnos a otra clase para ahondar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de motivación, estimado Héctor, y esto es una pregunta que vino en el PROFA es el programa de aspirantes a magistrados, que vino sobre este tema, mira cómo ustedes ya están preguntando, se están adelantando, pero fue una pregunta importante, porque decía, sobre la motivación, ¿cuántos tipos, por ejemplo, de justificación existen? Justificación interna y justificación externa. Porque, ¿qué quiere decir? Que los fundamentos que el juez utiliza deben de ser coherentes con la decisión que va a tomar el juez. Y otra cosa, que todos los medios probatorios deben de estar vinculados con lo que estás desarrollando el juez. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay muchos casos en violencia de género donde el sujeto, el agresor, mata a su víctima, ¿no? Le quita la vida. Pero este sujeto muchas veces tiene tipo de trastornos de la personalidad. Tiene trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, tiene bipolaridad o tiene celotipia. Y dirán, bueno, a este sujeto hay que imponerle 30 años porque mató a su conviviente que estaba embarazada, cadena perpetua ya, pongámosle, y el abogado te puede decir, estás haciendo una indebida motivación. Si tú condenas así y el abogado apela, la sala superior va a decir, hey juez, tú aquí te confundiste. Sé que quitó la vida a una mujer, pero aquí tú no has hecho una debida motivación. ¿Por qué? Porque has omitido normativas establecidas dentro del Código Penal. Porque, por ejemplo, en muchos casos, cuando hay absoluciones de tráfico ilícito de drogas y la mujer conocía de que este sujeto vendía drogas y la absuelven. Y el fundamento es que dice, no se le puede imputar a la conviviente del procesado el hecho de que haya conocido la venta de drogas. Absuelve, el fiscal apela y se revisa y dicen, pero ¿cómo no vas a advertir si hay indicios? Recuerden que nosotros dentro del ámbito penal tenemos dos tipos de razonamiento, con prueba directa, aparentemente, porque existe una sindicación de un testigo víctima, se aplica el acuerdo plenario 2/2005, y por otro lado tenemos a la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, mala justificación, por ejemplo, tienes algún elemento que vincula con el acto delictivo, quizás número 3, participación del hecho, actitud delictiva, antes ya tienes algún tipo de comportamiento delictivo, ha sido condenado quizás por otro delito. Dos tipos de razonamiento. Si uno no hay, me voy por el otro a ver si existen o no indicios. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en los casos de tráfico ilícito de drogas ocurre esta situación. Existe una inadecuada motivación de las resoluciones judiciales porque dicen, no es que no hay prueba directa, es decir, no hay una sindicación de que la mujer haya conocido que traficaba drogas, pero hay indicios. Le encontraron dentro del inmueble, en la cama había cocaína, ella estaba en esa habitación, por ejemplo, ella había recibido llamadas, había recibido depósitos de dinero, indicios fuertes que me permiten a mí reevaluar el caso y decirle, pues, vuelva a hacer el juicio oral y evalúa bien el caso. Entonces, es por eso la importancia, estimado Héctor, de la motivación de las resoluciones judiciales. Sí, acá les voy a escribir, estimado Miguel, te voy a escribir aquí el libro para que ustedes lo puedan obtener. Listo, doctora, tenemos otra pregunta. Nuestro colega Fernando por interno nos ha preguntado, ¿qué errores son más comunes en el manejo de expedientes judiciales y cómo se pueden evitar en la práctica diaria? Sí, estimado Fernando, cuando nosotros vemos los expedientes judiciales, tenemos que ver dos aspectos. Estructura, por ejemplo, que están vinculados a la capacidad de folios que deben de haber dentro del expediente. La capacidad de folios está circunscrito a la cantidad de hojas máximo en cada
expediente deben de existir 500 hojas. Todas tienen que estar foliadas. No puedes saltarte del 1 al 5, del 15 al 20. No, todo tiene que estar debidamente foliado. Esa es de la parte de la estructura. En el nuevo Código Procesal tenemos cuadernos. Cuaderno de control de acusación, cuaderno de investigación preparatoria, cuaderno de prisión preventiva, cuaderno de debates, de apelación, etc. En el Código de Procedimientos Penales solo tenemos expediente principal, conocido por el 0, por ejemplo, 11.05.2026, 0. Es el cuaderno principal, el expediente principal. Encuentras el auto de procesamiento, control de acusación, encuentras todo. Pero tenemos a los incidentes. Incidente 1, prisión preventiva. Incidente 2, una excepción de improcedencia de acción, naturaleza de acción. 3, por ejemplo, puede ser una apelación de sentencia, sucesivamente. Esas son las diferencias en los códigos. Ahora, los errores que usualmente existen es que cuando se forman los cuadernos en el nuevo Código Procesal, muchas veces no se encuentran las piezas procesales pertinentes. Y eso es una de las falencias que se está viendo dentro del nuevo Código Procesal. Es que existe de que al existir tantos cuadernos, a veces los asistentes se marean en qué cuaderno debo de poner las fojas, en qué cuaderno debo de sacar copias para poner esto y lo otro. Entonces, existe un poco de desconocimiento sobre la importancia de diferenciar estos cuadernos, pero como hoy hemos entendido eso, vamos a entender que en el nuevo Código Procesal yo tengo que tener mi cuaderno de investigación preparatoria, mi otro cuaderno de control de acusación, mi otro cuaderno de debates, con todas las piezas, con mis actas, desde el 1, 2, el 3, el 4, el 5, todo, con mis decretos contestados, con mis autos, todo en orden. Entonces, eso es importante. Y el último error que usualmente se advierte es que cuando, por ejemplo, suben, el término subir es cuando existe un medio impugnatorio, que puede ser apelación, que puede ser queja, que puede ser casación, nulidad, de acuerdo al código que se esté utilizando, es que a veces se utiliza y es de forma inadecuada y es algo que podemos subsanar, es que como ya la virtualidad nos está ganando, en las actas se pone conforme se ha quedado grabado, registrado en el audio y video. Y el acta es así nada más, ya no hay más. Pero cuando sube a las instancias supremas o superiores, vas a decir, pero ¿cómo yo de tu lectura del acta voy a ver lo que dice el audio? Si cuando los cuadernos se remiten al superior, no suben con CD. Entonces es importante por esa razón la descripción del acta, la descripción, porque eso va a permitir al superior revisar si realmente el juez ha realizado una debida motivación dentro de su sentencia, porque todo lo que dice en su sentencia debe estar en los cuadernos, debe estar en el expediente. Entonces, esos son los errores más comunes que puedo advertir. Gracias, doctora. Finalmente, nuestra colega Carla nos menciona cómo debería tratar la carga laboral que se presenta en los juzgados de investigación preparatoria en trámite. ¿Qué podría decirse que es el que más carga tiene, ya que el hecho de emitir autos y otros conlleva tiempo? Tal vez tenga algún tip. Sí, estimada Carla. Algo que es un poco triste, ¿no? A veces uno ya con esta experiencia sabemos y conocemos que los que cuentan con mayor carga son los juzgados, a diferencia de las salas superiores y de las Cortes Supremas, y es porque los juzgados son la base, particularmente de todo proceso penal. Entonces ellos son los que reciben más carga. Y es más, aquí les quiero dar un dato académico importante, y es que los juzgados, por ejemplo, no solo reciben cargas ordinarias, es decir, ver situaciones que estén vinculadas con materia penal, sino que muchas veces también reciben situaciones o materias vinculadas a la ejecución de la pena, como pueden ser beneficios penitenciarios. Y una de las situaciones que se ha estado difundiendo, por ejemplo, es que ya la Corte Suprema ha trazado una
opinión, un pronunciamiento, una postura. Y antes el Código de Ejecución Penal señalaba y decía, si por ejemplo yo tengo un juzgado en el Callao, donde condené al procesado X, lo condené, pero este sujeto fue recluido en Ancón, ya, vamos a imaginar, en Ancón es por Lima Norte, Ventanilla, Puente Piedra, quien va a llevar la solicitud del beneficio penitenciario, según el Código de Ejecución Penal, tenía que ser el que había condenado, es decir, la Corte del Callao. Pero eso fue modificado y ahora quien tiene que conocer los beneficios penitenciarios son los juzgados donde se encuentra recluido el solicitante. ¿Qué quiere decir? Que si el sujeto que está recluido en Ancón, ¿quién va a resolver su beneficio penitenciario? ¿La Corte Superior del Callao o la Corte Superior de Ventanilla? La Corte Superior de Ventanilla. ¿Qué quiere decir? Que los juzgados ahora van a tener mayor carga, sobre todo aquellos que estén vinculados o que estén circunscritos a establecimientos penitenciarios, como puede ser la Corte de Ventanilla, la Corte del Callao, la Corte de Lima Sur, y entre otras. Entonces, hay una carga que no podemos hacernos de la vista gorda sobre estos juzgados. Ahora, volvamos a la pregunta. Uno de los tips más importantes para que un juzgado pueda salir y tener esa tranquilidad de un funcionamiento bajo los tiempos debidos, porque a veces también tienen que estar muy viendo que no se pasen los plazos procesales, es uno, el orden. El orden dentro de un despacho judicial es indispensable. ¿Y por qué? Porque basta que un escrito se te entrepapele o un escrito se te pierda o un cuadernillo se te extravíe, va a estar buscando esos documentos en vez de realizar la carga ordinaria. Entonces, una de las cosas importantes es mantener en orden tu despacho. Si a ti te asignan 5 expedientes y de esos 5 expedientes tienes que tener, por ejemplo, todos los escritos, organizarte por día. Llegó este escrito, ni bien llega, doy cuenta del decreto, lo pego a mi expediente, lo coso, perfecto. ¿Por qué? Porque si los dejas, hay la probabilidad que se pueda ir por otro lado. Y ha sucedido, aunque no lo crean, ha sucedido muchas veces. Ha pasado que se han perdido expedientes por años, del 2021 hasta el 2025 que recién aparecieron. Y no es que aparecieron y listo, se acabó. No, el Poder Judicial abre un proceso administrativo contra esos asistentes que realizan un mal funcionamiento. Entonces, por eso es importante siempre tener en orden carga que llega, carga que se da cuenta. 2, ir contra el tiempo. Es decir, si te llegó un escrito, si tienes que hacer un acta, si tienes que hacer una resolución, no esperar hasta mañana. ¿Por qué? 1, la información que has escuchado se te puede ir, y 2, las ideas que te haya podido brindar tu juez o tu jefe superior, en este caso inmediato, se te puede perder, porque al ver tantos casos, porque los asistentes no solo ven un caso, los asistentes ven miles de casos en el mismo momento, de forma paralela, pueden ver 7, 8, 10, de acuerdo a la carga que se le pueda asignar. Entonces, siempre dar cuenta en ese momento. Y tercero, adelantarte a la materia por el cual estás estudiando. Si es un caso de robo con agravantes, ya sabes que para la semana tienes que saber cómo es que funciona este delito. Si tú tienes prescripciones, sábado, domingo me pongo a estudiar. ¿Cómo concurre, por ejemplo, la prescripción ordinaria? ¿Cómo puedo analizar la prescripción extraordinaria? Existen excepciones, sí, contra la administración pública. ¿Cuándo? Listo, voy aprendiendo. Ya me voy adelantando, me voy proyectando a mi materia de proyección. Y así sucesivamente. Entonces, esos son los 3 tips que yo te puedo brindar, estimada Carla. Y siempre viendo eso, ¿no? Orden, dar cuenta al instante, porque a veces decimos, no, ya mañana lo hago porque estoy cansada, ese mismo día. Porque si no, vas a acumular carga y te acumulas y todo el trabajo se te va a llenar, porque es así. En los juzgados vienen cargas todos los días. Hemos visto las estadísticas. Y tercero, adelantarte a la institución que vas a estudiar.
siempre, y esto es un tips importante para todos aquellos que quieran estar dentro del Poder Judicial, si quieres hacer una línea de carrera dentro del Poder Judicial, siempre tienes que correr la milla extra. Es decir, tienes que estar un paso adelante de los demás. Tienes que conocer las normas que se emiten todos los días dentro del peruano, tienes que saber qué es lo que dice la Corte Suprema en los acuerdos plenarios, qué es lo que dice la Sala Penal Permanente, la Sala Penal Transitoria en sus ejecutorias supremas, cómo son las bases del derecho penal o procesal penal. Esto te va a servir para ti. ¿Por qué? Porque al saber tu magistrado que tú tienes una capacidad académica mayor a la de otros, siempre va a preferir la proyección y la asistencia tuya. Y eso es parte de poder capacitarte. Es por esa razón que te matriculaste diplomado, estás escuchando esta clase para que puedas ir más allá de lo común. Entonces, esos serían los tips que yo les podría brindar. Muchas gracias, doctora. Estimados colegas, con esto estaríamos terminando la ronda de preguntas. Nuevamente expresar un agradecimiento por esta excelente sesión, doctora Ly Mantilla. Unas últimas palabras. Sí, ya para finalizar, porque nos hemos extendido bastante, motivarlos a que sigan capacitándose, que se sigan aquí de algún modo, siempre digo, ¿no? Si uno quiere estar dentro del Poder Judicial, a veces te vas a topar contra la pared porque te vas a dar cuenta de que no siempre tu trabajo va a ser visto en un sentido amplio, pero sí recuerda que tú trabajas para ti. Es decir, en el Poder Judicial vas a encontrarte con muchas personas, y no hablo de la institución, te hablo de la propia entidad que está vinculada con muchas personas. Hay distintos tipos de personas que vas a conocer, jueces que vas a conocer, algunos te caerán bien, algunos no, aprenderás algunas cosas, etc. Aprenderás también qué cosas no hacer, pero lo importante es que tú tengas en claro que si tú estás ahí es porque te gusta servir a tu sociedad. El Poder Judicial no va a ser una institución donde vas a ganar un montón o donde vas a tener muchos bienes para, ¿no? Para ti. Va a ser una institución donde tú vas a dar servicio, vas a dar muchas veces sacrificio, pero todo eso va a valer la pena si tú quieres hacer una línea de carrera, si tú quieres ser juez o jueza, es la mejor institución donde tú te puedes formar porque vas a conocer el funcionamiento interno. Vas a saber que no solo se trata de analizar un caso en particular, ver la vida de dos personas, una que cometió un error y otra que fue pasible de ese error y que nunca va a poder ser reparada su vida, sino que además va a estar en tus manos brindar ese apoyo, brindar a través de tus conocimientos una solución al problema. Entonces siempre tenemos que verlo desde ese objetivo, contribuir con mi sociedad. ¿Y cómo contribuyo con mi sociedad? Siendo cada día mejor, no solo académicamente, que es importante, sobre todo éticamente, porque es necesario contar con personas éticas dentro del Poder Judicial a efectos de que cada proceso pueda llevarse desde ese pilar de la justicia, de la equidad en un sentido de objetividad. Siempre no podemos decir, porque la agraviada hizo esto, le hicieron eso, él se merece más. No, objetivos, siempre objetivos, porque ambas partes merecen hacerse valer desde un enfoque del derecho penal y constitucional. Así que gracias por estar presente en esta clase. Espero que les haya podido absolver muchas dudas, que les haya podido animar a seguir estudiando en esta carrera que a veces es un poco competitiva, pero sí quiero decirles que la competencia, la mayor competencia que puedan tener es con ustedes mismos. Es levantándose temprano para leer las normas, es buscando en el casillero judicial para saber qué dice la Corte Suprema, es quizás leer mis libros, no necesitas leer tantos libros, hacer mi temario, hoy voy a estudiar, por ejemplo, el delito de aborto, mañana el homicidio y así sucesivamente. ¿Para qué? Porque todos estos pasitos te van a servir para más adelante, cuando quieras ser juez o jueza, saber qué decidir. Así que gracias a todos, espero verlos muy pronto, quizás algunos dentro del Poder Judicial, y esto sería todo. Cuídense mucho.